en procesos de contratación negociados y como mediadora privada certificada por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Voy a pasar a presentar a nuestra otra querida ponente, Joana Jimena. Muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar nuestra invitación. Y vamos a presentarla. Ella es mediadora privada 305, certificada por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con experiencia en Derecho Civil, Inmobiliario, Corporativo y Mercantil. Especialista en Mediación Energética, diplomada en Mediación, Negociación y Arbitraje en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Barra Mexicana, Colegio de Abogados, entre otros. Ha participado en diversos proyectos sociales de mediación, tanto en la Ciudad de México como en otras latitudes de este país, de nuestro país. Y bueno, presento con mucho cariño también a nuestra maestra Paola Jacqueline Utiveres Vázquez, que ya casi ya está a punto de titularse ya en el doctorado, ¿verdad, querida Paola? Bueno, ella estudió la licenciatura, la maestría y el doctorado en la UNAM, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en resolución de conflictos y mediación por la Universidad Internacional Iberoamericana. También es máster en resolución de conflictos. ¿Qué es eso que se oye? ¿Eso? Son los ingresos. Ah, ok. Son las solicitudes de ingreso. Okay. Ya no sé pero sigue. Muy bien. Ella es maestra en resolución de conflictos y mediación en la Universidad Internacional Iberoamericana, es máster en resolución de conflictos y mediación en la Universidad Europea del Atlántico en Santander, España. Mediadora privada, número 525, certificada con fe pública por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, ahora Ciudad de México. Catedrática en mediación, medios alternativos de solución de conflictos y nuevas tecnologías del derecho. En el ámbito editorial, ha publicado los artículos Divorcio sin expresión de causa y Formas dialogadas de solución de conflictos. En la revista jurídica mexicana Derechos sin Fronteras, en diversos números de esta revista, ha publicado los artículos a los que me referí. Ha publicado también un artículo muy interesante que se denomina ¿Qué es el matrimonio? En el libro de Mediación en el Mundo. Relatos circulares de los casos de mediación en diversas latitudes, de la editorial FEN, Notarial, Buenos Aires, Argentina, en 2017, y coordinadora y autora del artículo La mediación en el contexto internacional y su impacto en México, libro Mediación, una forma de hacer justicia, de la Universidad Autónoma de Chiapas, en el 2017. Pues les doy la bienvenida y a todos un caluroso abrazo y vamos a esta aventura, a esta experiencia. Las escuchamos, queridas ponentes. En el orden que usted haya decidido, doctora Paula, por favor. Sí, va a iniciar Mélida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adelante, maestra Mélida, aquí estamos. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor para mí estar en este foro y exponer, que podamos discutir entre todos un tema que está muy en boga, que es el tema de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Me gustaría, Pau, ¿puedo compartir pantalla para presentar una presentación? Sí, creo que ya estás, porque como estás nombrada como coanfitrión, sí puedes compartirla. A ver, dime tú, ya se ve. ¿Ya? Sí. Voy a silenciar para que no se esté escuchando los un ingresos. segundo. Ok. Me gustaría que habláramos en esta ponencia del tema de los principios que justifican la creación de una norma como esta. Esta norma en realidad se trata no solo de los mecanismos alternativos de solución de controversias, sino en realidad de la autocomposición. Y a partir de los principios que nosotros reconozcamos de la autocomposición y de estos mecanismos, es que se va a diseñar una norma y es la participación que se va a reconocer al Estado y a las personas en su construcción. Denme un segundito.
Creo que hay 3 tipos de principios que en este caso influyen en la expedición de este tipo de normas generales. Uno son los principios de la autocomposición, otros los principios que rigen la actividad estatal y otros los principios que rigen la mediación como procedimiento. Es importante hablar de la autocomposición porque es la que justifica la creación de los mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Qué es la autocomposición? Permítanme un segundo. En general es la facultad de las personas para resolver por ellas mismas sus conflictos. Existen 2 concepciones al respecto que no necesariamente son excluyentes. Uno es como una forma de acceso a la justicia y la otra es como una atribución de la persona con capacidad para disponer de sus derechos para resolver aquellos derechos que se encuentran en conflicto. Estas concepciones son esenciales, porque de aquí parte cuál es el papel que va a tener el Estado en la creación de esta norma y la implementación de mecanismos alternativos de solución de controversias. También me parece que es uno de los grandes problemas en la discusión actual de esta norma, porque me parece que en el tema de estos mecanismos, la visión de la que partimos muchísimos sectores es distinta. No necesariamente incompatible, pero es distinta. Creo que podemos identificar 2 grandes sectores que conciben los más de determinado sentido. Los primeros, y yo creo que es más evidente, por ejemplo, en el ámbito empresarial, que son los que consideran que es una atribución que está prevista ya en el sistema y que las partes pueden hacer, se pueden autocomponer y que no le piden al Estado más que un reconocimiento suficiente para tener certeza jurídica. Hay otro gran sector de la sociedad que considera que la autocomposición a través de los mecanismos alternativos implica un reconocimiento estatal al grado de implementación, ¿no? Que finalmente los mecanismos tienen que ser reconocidos como un derecho fundamental e implementados por el Estado. Creo que a partir de estas 2 grandes visiones de la autocomposición es que se están generando las conversaciones y que no necesariamente llegamos a acuerdos. Ya me dirán ahorita posteriormente si están de acuerdo o no, con cuál coinciden, ¿no? A partir de estos mecanismos a partir de esta concepción, tenemos que analizar otra cuestión esencial, que es la posición del Estado, la actividad que va a realizar el Estado en estos mecanismos. Hay 3 grandes actividades que realiza el Estado. Uno es como regulador, otro es como administrador y otro es como autoridad con facultades de coacción. También desde la perspectiva que tengamos de la posición del Estado respecto a estos mecanismos alternativos de solución de controversias, es que se va a diseñar la norma, tanto en su creación como en su interpretación posterior e implementación. Aquí también, dependiendo de la posición que adoptemos respecto a los mecanismos alternativos, respecto a la autocomposición, es que vamos a considerar que el Estado tiene que regular para dar certeza y reconocer, o el Estado se constituye como autoridad tanto para implementación como para sanción de estos mecanismos. Entonces, esto se pone sobre la mesa y es muy importante, me parece, que lo podamos discutir, porque a partir de estos criterios es que se va a analizar la norma, es que se diseña la norma, ¿no? Entonces, otro tema muy importante en la autocomposición son los elementos que la componen. Uno es que siempre se trata de derechos disponibles. Aquí lo podemos identificar, aquí podemos ver claramente la mediación. Se trata de gestión del conflicto, se trata de un tema de voluntad y se trata de un tema también de legalidad. Que en este sentido, ¿qué son los mecanismos alternativos de controversia? Son herramientas a través de los cuales las personas, los ciudadanos, logran esa autocomposición. ¿Sí? Entonces, me gustaría que viéramos a partir de este esquema cómo es que se genera y cómo es que se posiciona tanto las personas como el Estado en el tema de los mecanismos alternativos. Todos estamos dentro de un sistema jurídico, ¿sí? Que incluye tanto los principios constitucionales como las normas en lo particular. Y todos las aplicamos, tanto el Estado como las personas en lo particular. Aquí vemos a 2 personas dentro del sistema jurídico que tienen una relación jurídica.
en determinado momento, cuando surge un conflicto derivado de un incumplimiento, siempre tienen dos opciones y por eso me gustaría que viéramos estas dos. Está la autocomposición o están los sistemas adversariales como el juicio, ¿sí? En este caso, en mi opinión personal, no se excluyen el uno al otro, pero tampoco se comprenden el uno al otro, ¿sí? Y esto es muy importante distinguirlo porque depende de cómo si consideramos la mediación o los mecanismos alternativos como una atribución del Poder Judicial, va a tener un resultado determinado. A que si lo consideramos como una atribución de la persona que requiere únicamente reconocimiento estatal para dar certeza en el sistema jurídico. Por ejemplo, si lo vemos aquí, que son dos posibilidades y son dos sistemas, en el caso de la autocomposición, lo que se le va a exigir al Estado es reconocimiento. En el caso del juicio, lo que se le va a exigir es el ejercicio de su autoridad y su ejercicio coactivo, ¿sí? Para decidir el derecho. Aquí entran en juego, si lo vemos, estas dos grandes concepciones de las que yo hablaba y que me parece importante intentar conciliar, porque son preexistentes incluso a los mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Cómo consideramos estos mecanismos? En mi opinión particular, la autocomposición deriva de la propia sociedad y está allí para su ejercicio. Entonces, lo que tendríamos que exigirle a la autoridad es, para dar certeza a estos mecanismos que se utilizan, es decirle al Estado, ¿qué requieres para que tú me reconozcas como válidos las decisiones que yo tome y qué requisitos consideras que son suficientes para dar certeza, tomando en cuenta que ya hay un conflicto, ¿no? Ya se sale, a pesar de que está inserto en el sistema de disposición de derechos y por lo general los mecanismos en realidad son universales respecto al conflicto, pero aquí estamos hablando del tema de disposición de derechos y lo podemos entender más claramente desde el tema de las relaciones contractuales. Si estamos ya trascendió al conflicto, pero yo sigo siendo capaz de autocomponerme, yo necesito que me digas qué necesitas para que me reconozcas esta facultad y para que tengamos certeza, ¿no? En este caso, si lo consideráramos como una cuestión judicial que deriva del Estado, entonces el Estado no solo se constituye como un ente regulador, sino como un ente que aparte va a proporcionar un servicio. Y eso tiene muchísimas aristas en el diseño de una norma, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, en el caso del diseño actual de la propuesta que está ahorita vigente en el Senado. Las autoridades que participan en la creación, en la implementación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, por un lado es la autoridad administrativa a través de Secretaría de Gobernación y por el otro es el Poder Judicial a través de los centros de justicia alternativa que van a subsistir. ¿Qué hace una autoridad cuando se constituye como el principal proveedor de un servicio? Está sujeto a las condiciones que ellos digan. Está sujeto a las posibilidades que ellos adviertan y a la concepción que desde autoridad ellos alcanzan a ver de los mecanismos alternativos. Si no surge de la propia sociedad la autocomposición, entonces el Estado solo la reconoce. El Estado va a legislar cuando él proporciona estos servicios o los deriva, va por lo que él lo considera desde la perspectiva de la autoridad. Y me parece que en este caso la autocomposición no se trata de actos de autoridad. Y esta discusión que, insisto, es preexistente a la creación de esta ley y que incide directamente en los principios que la van a regular, es lo que va a determinar el resultado. Si nosotros le exigimos al Estado, por ejemplo, que los implemente y no que los reconozca solamente, porque incluso siendo promotor de los mecanismos alternativos de solución de controversias, lo hace a partir de que es evidente su beneficio social, pero no a partir de una función que tenga explícita, ¿sí? O una obligación que se le genere de implementarlos. Ya me dirán Paola y Joana si advierten en este caso lo mismo que yo y los compañeros que nos acompañan, porque, por ejemplo, en la Ciudad de México, la concepción que tenemos por lo general los mediadores es que deriva del Poder Judicial. Y me parece que también así lo entiende la autoridad.
pero eso tiene muchísimas consecuencias. Y tales esas consecuencias es que uno termina confrontando al mediador. Cuando consideras al mediador como auxiliar de la justicia de forma derivada y no como consecuencia de la labor que realiza, entonces la autoridad va a decidir hasta dónde crece o no la mediación. Caso contrario, así viene como una atribución ciudadana. Ahora, bien, también es cierto que necesitamos certeza y que esta ley de entrada es un gran instrumento para dar certeza a los mecanismos, porque si partimos de que ya existe un conflicto, entonces se requiere de que los mecanismos sean eficientes y que atiendan la naturaleza del conflicto, para que entonces el Estado pueda reconocerles la eficacia que nosotros requerimos que tengan los mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Qué es la mediación? Esto nos lleva a la mediación, que es la parte más fuerte del proyecto actual y que también lo fue de la otra, aunque habla de conciliación, en realidad no la desarrolla, ¿no? Entonces, la mediación es un procedimiento voluntario, autocompositivo, como ya habíamos dicho, que busca, por la cual dos personas involucradas en una controversia buscan y construyen una solución satisfactoria a sus intereses con la asistencia de una o más personas denominadas mediadoras y quienes sin facultades de decisión facilitan la comunicación y negociación entre ellas. Esto trae y pone sobre la mesa una discusión, muchísimos puntos que son muy discutibles. Me parece que el proyecto actual en gran medida respeta esa función de la mediación y establece principios, pero hay otras disposiciones que terminan colocando al mediador en una posición difícil de sostener. Lo mismo, si volvemos que la solución viene de las partes y el mediador solo es facilitador en un ejercicio correcto de autocomposición, el sistema de responsabilidades para el mediador y reconocimiento de convenios tendría que atender esas circunstancias y no colocarlo, si lo derivas como auxiliar de la justicia, a la par de, por ejemplo, de un juez. Porque uno, además de que es una concepción inaceptable del sistema judicial, ¿sí?, tiene muchos problemas de concepciones que terminan colocando a la mediación en una posición ambigua dentro del sistema jurídico y que nadie puede entender realmente. Entonces tenemos discusiones de dónde nace, qué es el mediador, incluso en el caso de que la mediación o que el proceso de certificación lo proporciona el Poder Judicial, no es lo mismo considerar que lo hace como asistente, como reconociendo la autocomposición y para generar certeza y dotar y proveer de un buen servicio, a que si lo hace desde la perspectiva de derivación de facultades o de una función estatal. Si no atendemos a todas estas discusiones y a todos estos principios, corremos el riesgo de que la ley que se va a implementar, tanto en lo general como en lo particular, si se analiza, no cumpla en realidad y termine desvirtuando para qué sirven los mecanismos alternativos de solución de controversias. No digo que lo que estoy diciendo sea una verdad absoluta. Lo que me parece es que amerita una discusión seria, antes incluso de analizar las disposiciones que contiene una a una. Porque yo creo que existe, y sí veo que existen muchísimas diferencias de concepciones previas a la implementación de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y esa discusión tendría que ponerse antes incluso de diseñar una norma, que me parece que es lo que no ha pasado. Actualmente existen dos proyectos de ley sujetos a discusión que parten de premisas distintas y que aunque en el contenido puedan coincidir de muchas formas, el resultado no necesariamente es el mismo y no se diseña de la misma manera. ¿Qué otro tema me parece que es importante antes de traer temas? Bueno, tenemos el tema ya como un mecanismo profesional de solución de controversias. La mediación atiende a los principios de voluntariedad, de confidencialidad, de equidad, de flexibilidad, de imparcialidad y neutralidad, que estos principios sí los recoge la ley, pero son propios del proceso de mediación y atienden a la autocomposición, me parece, de manera excelente. Los de legalidad y economía también son consecuencia de que la autocomposición está inserta en el sistema jurídico como mínimos y que nadie puede acordar lo que no está dentro de su esfera de derechos ni sobre disposiciones que no son renunciables o que son de orden público. Y la economía, finalmente, si atendemos a que en la autocomposición existe no menos esfuerzo, pero sí menos desgaste,
menos desgaste emocional, de recursos, no solo económicos, sino también de estrategia. ¿Qué más podemos decir? En mi opinión existen estas grandes preguntas que tendremos que analizar tanto en lo general como en lo particular, y con esto termino mi intervención, es: ¿la ley regula y protege la autocomposición? Esa es la premisa sobre la cual parte, o sobre qué premisa parte la ley de mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Qué es lo que pretende proteger? Dos, tanto en lo general como en lo particular, ¿pasa el análisis de idoneidad, necesidad y proporcionalidad? No deberíamos de analizar cada disposición normativa, creo que en lo general sí lo hace, pero no deberíamos de analizar cada disposición para ver si lo que se está implementando es suficiente, es necesario, es adecuado y puede implementarse y de manera que funcione. ¿Cuál es el papel que le estamos pidiendo al Estado que adopte? Como regulador, como ente que dota de certeza una figura que ya existe per se en el sistema jurídico, o como autoridad que instituye una figura, que la cede a la sociedad y que la provee. Me parece que ahí es un tema que hace una gran diferencia. También otro tema que hay que poner sobre la mesa es: ¿la ley regula y protege la función mediadora? Sí, lo hace adecuadamente, habrá que ver cada disposición. ¿Cómo ubica el mediador en el sistema de autocomposición? Y a partir de ahí, ¿cuáles responsabilidades le impone? Hemos discutido en muchísimos foros respecto a la ley, esta ley que está en discusión actualmente, ¿cuál es la posición que al final tiene el mediador? Por una parte, se amplía muchísimo la actividad del mediador a diversos ámbitos en donde puede surgir un conflicto, pero en determinados sectores termina confrontando al juez con el mediador, ¿no? Como cuando, por ejemplo, se va a presentar un convenio de mediación para que adquiera la calidad de cosa juzgada para que se homologue. En realidad, como está diseñada la norma actualmente, no estamos hablando de que en realidad se vayan al fondo o que se proteja la voluntad de las partes, que se analice a partir de la libertad contractual y de los requisitos de la voluntad y de legalidad, sino de que el posible error en la ejecución sea responsabilidad del mediador. Estás confrontando entonces dos posiciones totalmente distintas en el sistema. No las razones que tiene un juez para decidir sobre un asunto no obedecen para nada ni están relacionados con el papel del mediador en la gestión del conflicto. No estamos corriendo el riesgo también de reiteradamente, como hace el sistema en realidad, quitar la responsabilidad a las personas en la resolución de sus propios conflictos y las decisiones que ellos toman. Como norma marco, se establece claramente los principios que deben regir la autocomposición. Y finalmente, mi pregunta es: ¿realmente protege los derechos de los ciudadanos? Y reitero, ¿fomenta la autorresponsabilidad? Todos estos criterios me parece que deberían de ser el rasero por el que tendría que analizarse esta norma, tanto en lo general como en lo particular. Estamos hablando de un tema de concepciones previas. Estamos hablando de un tema que para mí es donde radica en realidad el problema de la discusión actual de la ley. ¿Qué concibe cada sector y cada persona? ¿Cómo concibe cada sector y cada persona la autocomposición y los mecanismos que atienden esa autocomposición? Partimos por lo general de concepciones distintas. Entonces, si no discutimos desde esa perspectiva corremos el riesgo de que la norma no atienda a los fines que debería de atender. Ya ahorita Paola y Joana platicarán de los temas más técnicos de la norma y analizarán si atiende o no estos fines específicos, pero me parece que esta discusión tendría que ponerse sobre la mesa sin considerar que hay una verdad absoluta, sino para darle eficacia a los mecanismos alternativos de solución de controversias y encontrarles un lugar apropiado y efectivo en el sistema jurídico que actualmente nos rige. Bueno, creo que eso es todo. Agradezco mucho su atención y si tienen alguna pregunta, con gusto la discutimos. Muchas gracias. Se sigue oyendo, ¿verdad? Porque tienen abierto ustedes el micrófono, los timbres. No podemos desactivarlos, una disculpa. Me preguntan algunos compañeros si vamos a compartir el material. No sé si ustedes quieran compartir el material y tengan forma de enviárselos, quieren que les compartan los correos electrónicos, que me manden una solicitud. Sí, claro, con todo gusto. Bueno,
¿Puedo dejar de compartir? ¿Cómo puedo dejar de compartir la pantalla? Abajo hay un cuadrito verde que dice dejar de compartir. ¿Viene? O si no, hasta Ya. ¿Ya? Listo, perfecto. Muchas gracias por tu participación. Yo sí tengo muchos comentarios en el tema de justo la mediación hoy en día es cambiarnos el chip a todos. Hoy ahorita con tu conferencia me acabo de sentir como si yo hubiera entrado a una mediación y las personas hubieran salido con su acuerdo, con su convenio celebrado, dándose un abrazo y dando las gracias porque pudieron resolver un conflicto y les cambió el chip de lo que es hoy en día la justicia. Ahorita que acabas de terminar tu conferencia, justo me acabas de regresar a mí este cambio del chip de decir quiero desjudicializar el sistema tomando en cuenta la mediación como un recurso de nosotros mismos para la autocomposición. Entonces, estoy en las mismas con los entes reguladores en cómo podemos acceder a esta justicia. Y bueno, ya lo platicaremos un poquito más a fondo al final. Muchas gracias, Melida. Gracias. Joana, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues antes que nada, gracias a ti, Paola, por la invitación al Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal. Doctor Cipriano Gómez Lara, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y la verdad, como bien lo dices, lo que acaba de comentar Melida es muy, muy interesante y tiene que ver mucho o está ligado a lo que ahorita les voy a comentar. Porque yo lo que hice fue un ejercicio comparativo entre el proyecto del 2017 y el proyecto de 2020 en cuanto a la certificación que establece cada uno a los mediadores, la certificación, la capacitación, el órgano certificador, quién es el que va a entrar, y me permití hacer una comparativa, me puse a buscar en algunos países y, por ejemplo, me llama mucho la atención España. España, ¿cómo maneja ellos lo que es la certificación? ¿Quién certifica? ¿Hay un padrón de certificadores? ¿Dónde está? ¿Quién lo maneja? ¿Si es gratuito? ¿Qué efectos tiene? Entonces, lo que ahorita a grandes rasgos les voy a presentar es esta... Ahí siguen solicitando la admisión. Lo que voy a presentarles es esto. Es a grandes rasgos lo que maneja la ley del 2017, lo que maneja la ley del 2020. También voy a enfocarme un poquito a lo que es conocer, que es una entidad certificadora, porque se ha hablado mucho de ellos. Entonces, quiero como que clarificar de qué trata, de qué va, dónde interviene, cómo genera los estándares de competencia y esta parte de la cuestión de España. Entonces, si me permiten, voy a empezar. Bueno, pues como todos sabemos, en el 2017 se presentó el proyecto. Este proyecto pide o busca expedir la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y, a su vez, reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio en materia de conciliación comercial. Fue presentada el 11 de diciembre del 2017. Esta ley tiene por objeto homologar y establecer los principios y bases en materia de mecanismos alternativos de solución de controversia, con excepción de la materia penal, en todos los órdenes de gobierno. Dentro de sus objetivos está definir los procedimientos y etapas mínimas de los MAS, establecer los criterios básicos de organización de las instituciones especializadas en esos MAS, establecer los requisitos para la formación y capacitación continua de los facilitadores. Aquí ahorita vamos a ver que esta ley señala como término genérico a los facilitadores y de ahí lo divide a conciliador y mediador. También busca definir los criterios para la certificación de los facilitadores y para la inscripción en el padrón de facilitadores. Después menciona que define lo que es un facilitador. Para esta ley es de manera muy genérica, insisto, a los que hacen, utilizan o más bien aplican las materias civil, familiar y administrativa. Y esto es para, los define como mediadores. Y los conciliadores se refiere a materias comercial, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Señala que el facilitador certificado es aquel acreditado por las instituciones especializadas. El facilitador certificado puede ser público o puede ser privado.
Y para esta ley, la institución especializada son todos los centros de los poderes judiciales federales y locales. Ahora, señala nombra a un Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. El Ejecutivo plantea en su iniciativa la creación de este consejo, que será una instancia de coordinación para la definición de políticas públicas respecto del funcionamiento y operaciones de los MAS. Este va a estar integrado por el titular del Poder Judicial, de la institución especializada del Poder Judicial, los titulares de las instituciones especializadas de los poderes judiciales de las entidades federativas, un representante de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, un representante de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso de los titulares de la institución especializada del Poder Judicial de la Federación y de los poderes estatales, van a tener voz y voto. En el caso de las confederaciones de las cámaras, ellos solo van a tener voz, pero no van a tener voto. De acuerdo a esta ley, el Consejo además va a poder invitar a participar a representantes de las cámaras empresariales, a representantes del sector público de la materia, a representantes de colegios, barras, asociaciones de profesionales privados, académicos especializados y representantes de organizaciones del sector privado. Como ya se los comenté, este consejo tiene como funciones aprobar sus reglas internas de operación. Él mismo va a aprobar sus reglas internas. Emitir los lineamientos y bases para la capacitación, la certificación y la evaluación de los facilitadores certificados. Emitir los lineamientos para el funcionamiento y operación del padrón e implementar el registro electrónico de convenios y establecer los lineamientos para el funcionamiento del mismo. Crea también el padrón de los facilitadores. Este padrón va a estar encargado por cada una de las instituciones especializadas. O sea, cada centro de justicia de cada entidad federativa va a contar con un padrón de facilitadores. Este padrón es público, es electrónico, es gratuito y es obligatorio. Y va a tener una base de datos que contiene la información de los facilitadores. La operación y la integración de esta base de datos se va a realizar conforme a los lineamientos que establezca el Consejo Nacional. Algo importante y que me parece que es necesario resaltar es que los facilitadores que no se inscriban en este padrón no van a poder inscribir sus convenios en el registro electrónico del convenio, de tal manera que pues, sus convenios no van a tener una validez. Ahora, la certificación, ¿cómo vamos a acreditar o cómo se acredita? Bueno, pues este consejo va a emitir o dar cursos de capacitación, va a aprobar las evaluaciones de conocimientos y de competencias. Va a ser otorgada esta certificación por el Poder Judicial Federal y los centros de justicia del Poder Judicial Federal y los centros de justicia locales o de cada entidad federativa. Y van a poder, esta certificación va a tener una vigencia de 5 años. Aquí sí les pediría que pusiéramos atención porque aquí sí nos da una vigencia. Esta ley, este proyecto de 2017 sí establece una vigencia de esta certificación. También permite la renovación. Para poder hacer la renovación se deberá de aprobar el examen de competencias que va a establecer no solo las instituciones especializadas, que quedamos que era el Centro de Justicia Federal y de cada entidad federativa. Aquí, para la renovación de la certificación, también van a poder entrar instituciones privadas, instituciones educativas. En esta parte de esta renovación sí entran organismos públicos privados y educativos. En su transitorio de esta ley manifiesta que son la federación y las entidades federativas quienes van a proveer los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que requiera la implementación de ese decreto conforme a los presupuestos autorizados. La verdad es que cuando yo leí esta parte, pues sí, me causó bastante conflicto porque
O sea, no es un hecho que todas las entidades federativas tengan el presupuesto para emitir un centro de justicia estatal. Y entonces ahí sí, la verdad, creo que se haría un cuello de botella. Esto es lo que nos establece la ley del 2017 a través del Consejo Nacional. Ahora, la ley del 2020 está, su finalidad, y hace un énfasis muy importante en señalar que la iniciativa busca asegurar a la población que quienes funjan como personas facilitadoras tengan un nivel de profesionalización adecuado para responder a las necesidades de la sociedad. El objeto de esta ley es definir las bases, los principios, los procedimientos y reglas mínimas de operación de los MAS, regular la actividad de las personas facilitadoras en esos MAS y establecer criterios básicos de organización para quienes operan el sistema. Aquí nos define también como persona facilitadora. Este concepto de persona facilitadora lo señala como de manera genérica. Es persona facilitadora y la especie es el mediador y el conciliador. Puede ser en el ámbito público, puede ser en el ámbito privado. También nos señala que la persona facilitadora certificada es aquel individuo acreditado en el ámbito público o privado ante las instituciones certificadoras y menciona como institución certificadora a conocer. Además de conocer, están las autorizadas para certificar por la Unidad de Apoyo del Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación. O sea que no solo será conocer, sino todas aquellas que autorice Secretaría de Gobernación. También nos menciona la persona facilitadora autorizada. Esta persona facilitadora certificada es aquella que ha obtenido, autorizada, es aquella que ha obtenido la autorización por parte de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación. Aquí algo importante también que me llamó mucho la atención es en cuanto a cómo, de acuerdo a esta ley, se integra el sistema de justicia alternativa. Para ello, él dice que en el ámbito público va a estar integrado por los centros de justicia alternativa y los programas públicos. En el ámbito privado van a ser las personas facilitadoras autorizadas, las personas facilitadoras certificadas, las personas facilitadoras y los programas organizacionales. Todo este conjunto es lo que compone el sistema de justicia alternativa. Ahora, estos centros de justicia, este sistema está representado a través de los centros de justicia alternativa. Ya hubo 2 veces. Curiosamente, estos centros de justicia alternativa, y lo menciona en su artículo 11, pertenecen a los poderes judiciales, tanto de la federación como de las entidades federativas, así como a los órganos autónomos que ejerzan funciones jurisdiccionales. Esto es nada más como un punto ahí que dejo en la mesa, creo que es como tema de debate. Después viene lo que es la certificación. ¿Cómo va a certificar o cómo se van a certificar las personas facilitadoras? Bueno, recordemos que menciona como instituciones certificadoras a conocer y las demás que sean autorizadas para certificar por parte de SEGO. La ley, en este sentido, abre la posibilidad de que cualquier persona adquiera el carácter de facilitadora para intervenir en los MAS y también busca fomentar estándares mínimos de capacitación, buscando los mejores perfiles de quien efectúen tales procedimientos. Esta certificación va a tener sustento en los estándares de competencia diseñados con la intervención de la Secretaría de Gobernación. Todos los que quieran certificarse deberán obtener dicha certificación del estándar de competencia laboral vigente a través de las instituciones certificadoras. Esta certificación va a tener validez en todo el país sin necesidad de trámites o certificaciones adicionales. Y hace puntual, resalta que las normas jurídicas a nivel local, las leyes locales, no podrán incluir requisitos adicionales a los que ya señala esta ley. Los efectos de esta certificación es la presunción del dominio de competencias y habilidades propias en MAS.
finalmente manifiesta que esta propone que los MAS deben ser operados o van a ser operados por un sistema. Va a estar encabezado por la Secretaría de Gobernación a través de la unidad de apoyo. Este va a ser el ente rector encargado de impulsar y supervisar la aplicación de los MAS, de formular criterios para la instrumentación. Y esto, ¿por qué menciona? Bueno, esto yo así lo entendí dentro de como la justificación de la ley. Esto mete a la Secretaría de Gobernación porque porque busca ser congruente con la política de austeridad en el ejercicio público. Por eso mete a Secretaría de Gobernación. Es como una manera de justificar por qué gobernación y por qué no Poder Judicial. Eso yo así lo entiendo, derivado no de un fundamento legal, sino más bien de una política de gobierno, que es la política de austeridad. Pero bueno. Como ahorita vimos, CONOCER va a ser la autoridad certificadora. CONOCER es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. CONOCER es una entidad paraestatal. Está sectorizada en la Secretaría de Educación Pública. Es un órgano de gobierno tripartita, con representantes de los trabajadores, los empresarios y el gobierno. Es la entidad del gobierno federal que va a reconocer los conocimientos, las habilidades, las destrezas y las actitudes de las personas adquiridas en el trabajo a lo largo de su vida. Pueden participar cámaras empresariales, asociaciones de empresas, gremios sindicales, instituciones educativas públicas y privadas, de nivel medio superior, instituciones de capacitación para el trabajo, dependencias de gobierno federal, estatal y municipal. Y aquí se genera un sistema nacional de competencias. Este sistema nacional de competencias tiene como meta el desarrollo de estándares de competencia. Estos estándares van a describir el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes con las que debe contar una persona para ejecutar una determinada actividad laboral. Esos estándares se inscriben en el Registro Nacional de Estándares de Competencia. Se convierten de esta manera en referentes nacionales para la certificación de competencias de personas. Ahora, ¿quién puede estar dentro de este Sistema Nacional de Competencias y generar estos estándares de competencia? Pues pueden ser líderes de los trabajadores, representantes de empresarios, funcionarios de secretarías de Estado, trabajadores. Pueden entrar todos ellos y pueden participar para generar estos estándares de competencia, para decir, estos son los mínimos que tiene que tener la persona que quiera ser facilitador, tiene que cumplir con estos requisitos. Entonces, se forma como un grupo de expertos que van a diseñar estos estándares de competencia. Una vez ya desarrollados los estándares, como les comenté, se inscriben en el Registro Nacional y quedan disponibles de manera gratuita para todos aquellos sectores que quieran o necesiten utilizarlos, y van a ser como un referente en el proceso de evaluación y certificación de las personas. Como les comenté, los estándares de competencia sirven como un referente para evaluar y certificar la competencia de las personas. Se crea un comité de gestión y ese comité de gestión se apoya de grupos técnicos de expertos, quienes son capacitados por CONOCER en el proceso de la elaboración. Y pueden utilizar estos estándares, insisto, organismos sindicales, asociaciones, trabajadores, empresas, instituciones de gobierno. De acuerdo al proyecto del 2020, el estándar de competencia se va a hacer con la Secretaría de Gobernación, o va a intervenir la Secretaría de Gobernación. Ella va a estar encargada, según la ley, de elaborar los criterios de ese estándar para la certificación de los mecanismos. Y me permití buscar qué estándares de competencia ahorita están dados de alta en CONOCER, que estén relacionados con estos medios alternativos. Está el de solución de conflictos mediante técnicas de neuronegociación. Este estándar de competencia
sirve como referente para la evaluación y certificación de las personas que solucionan conflictos mediante técnicas de neuronegociación y cuyas competencias incluyen preparar sesiones, aplicar técnicas de neuronegociación y generar acuerdos en sesiones para la solución de conflictos. Se pide como mínimo 180 horas de experiencia laboral y 100 horas de capacitación. Este estándar de competencia nos va a describir el perfil de los elementos, el perfil de cada postulante, cuál es el que tiene, quiénes participaron en la elaboración de este estándar. Por ejemplo, aquí en este estándar intervino la Fundación para el Mejoramiento de la Educación en México, Promotora Becal SADCB, Complejo Mexicano de Evaluación, Capacitación y Certificación para el Empleo, entre otras tantas, ¿no? También lo va a describir el perfil, insisto, los elementos que conforman el estándar de competencia, la evaluación, cuáles son esos criterios de evaluación. Y también, por ejemplo, aquí me llama mucho la atención cuando menciona que cómo tienes que recibir o cómo tiene que estar el lugar donde va a estar presente o donde se va a desarrollar la sesión de lo que es la neuronegociación. Y te dice que tiene que estar ventilado, iluminado, si tienes que tener una mesa, con cuántas personas, cuál es el arreglo de las sillas. Te da como detalles de este tipo. Está y está también lo que es otro que se llama Intervención para la Solución de Conflictos. Lo generó en el Estado de México. Fue desarrollado por el Poder Judicial del Estado de México. Y este es un estándar de competencia para la evaluación y certificación de la persona que interviene en la solución de conflictos y realizan actividades para la preparación, encuadre, conducción y cierre de la sesión con los involucrados en el conflicto. Y también, ¿no? Te dice el perfil, cómo tienes que recibir a la persona que tiene el conflicto, cómo tienen que estar las instalaciones. Te da como varios referentes. Entonces, es como conocer, así funciona, así se crean los estándares de competencia. Pueden intervenir, insisto, instituciones de gobierno, en este caso sería gobernación, con otras empresas privadas, generan esos estándares. Ellos determinan cómo tienen que trabajar, qué reglas tienen que seguir y todos los lineamientos para que puedan certificarse. Bueno, eso es como ya lo de conocer. Y finalmente, porque creo que ya el tiempo me ganó, es lo de la mediación en España. A mí me llamó mucho la atención, o sea, como se podrán dar cuenta, el órgano certificador en un proyecto y en otro son distintos, y la justificación del por qué ese órgano certificador también tiene su razonamiento, unos en políticas de gobierno, otros en cuestiones ya un poco más técnicas o jurídicas. En el caso de España, las personas que pueden ser mediadores es cualquier persona física, el requisito es que se encuentre en pleno ejercicio de sus derechos civiles. También pueden ser las personas jurídicas, pero estas deben designar a una persona física que reúna los requisitos de ley. Los mediadores deben de contar con título profesional universitario o de formación profesional superior. Deben de contar con una formación específica para ejercer la mediación. Esta la deben de adquirir mediante cursos que deben ser impartidos por instituciones debidamente acreditadas. Estas tendrán validez para el ejercicio de la actividad mediadora en cualquier parte del territorio nacional de España. Menciona también que puede crearse instituciones de mediación. Estas instituciones de mediación pueden ser públicas, pueden ser privadas, pueden ser españolas o pueden ser extranjeras. Buscan que sean corporaciones de derecho público también, que tengan entre sus fines el impulso de la mediación. Estas instituciones de mediación o los mediadores deben de inscribirse en un registro de mediadores e instituciones de mediación. Este registro de mediadores e instituciones de mediación tiene el carácter público
es informativo y va a crear una base de datos gratuita a través del sitio web que va a manejar o que puede encontrarse en el portal del Ministerio de Justicia de España. La finalidad de esto es, o lo que busca este registro, es dar acceso a los ciudadanos a este medio de solución de controversias a través de la publicidad de los mediadores profesionales y las instituciones de mediación. Como les comenté, el registro de mediadores e instituciones de mediación va a depender del Ministerio de Justicia. Este registro de mediadores se divide en 3. La primera sección es inscripción de mediadores referente a personas físicas. La segunda tiene que ver con inscripción de mediadores en el ámbito concursal. Aquí en España a los mediadores concursales se les supervisa más, se les exige más requisitos y se les tiene un especial apartado de regulación legal a los mediadores concursales. Y la tercera sección es relativa a la inscripción de instituciones de mediación. La inscripción en el registro es de carácter voluntario. Los efectos de esta inscripción es que acredita la condición de mediador, así como a la institución de mediación. Dentro de los requisitos para ser mediador y poder inscribirse en el registro está, pues como les dije, poseer título oficial universitario o de formación profesional superior, contar con formación específica para el ejercicio de la mediación, contar con un seguro o con una garantía equivalente para que poder cubrir la responsabilidad civil derivada de su actuación en los conflictos en los que intervenga. Algo que me llamó mucho la atención es que en cuanto a la formación, pide mínimos también. Por ejemplo, pide acreditar como mínimo 100 horas de docencia efectiva. También dice que esta formación debe ser una formación tanto teórica como práctica y exige que al menos el 35% de ella sea de tipo práctico. También valida la formación que se recibe ante instituciones extranjeras, siempre que las mismas estuviesen debidamente acreditadas en su respectivo país. Deben también, al menos cada 5 años, deben tener, bueno, para la cuestión de la formación continua, los mediadores deben de realizar una o varias actividades y deben al menos cada 5 años enfocadas al apoyo a programas sociales. Deben de realizar cursos de especialización que permita que también conocer, a través de esto, es fomentar y publicitar la mediación. Entonces, se les exige no solo esta cuestión del conocimiento, del ejercicio práctico, sino también la colaboración social que tienen que dar ante diversos problemas que puedan dar, va a ser parte de su formación. No es optativo, la ley lo exige y lo pide acreditar para poder estar inscritos en este registro nacional de mediadores. Y pues ya, sería toda mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Te comento algo que puso Emma. Es importantísimo no perder esta certificación, ya que es lo que da seguridad al trabajo y la fuerza de cosa juzgada permite ser parte de una economía procesal que es necesaria. No lo pierdan de vista y también es importante entender que los jueces deben ser flexibles y ajustarse a la ley que, por cierto, emitió el Consejo de la Judicatura. Más adelante, Mayra nos dice que si le puedes compartir el número de estándar del Estado de México que estás mencionando. Sí, claro. Y bueno, para muchos de los que todavía no conocen cómo es este proceso de certificación, nosotros tenemos ahorita una propuesta de 2 procesos de certificación y en la línea anterior, tú corrígeme, Jimena, si algo me hace falta o me equivoco, que en el proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados era un Consejo Nacional, era un ente unificador de las certificaciones que hoy en día ya existen. ¿Por qué? Porque hay muchos estados que ya certifican mediadores privados. Hay estados que entiendo ni siquiera cuentan con mediadores privados y a veces cuentan con un solo mediador público en un estado, por ejemplo, Tabasco, ¿no?
¿Qué pasa ahora? Hay una nueva ley, hay una nueva iniciativa de ley que nos habla de una institución que va a pertenecer a una unidad de la Secretaría de Gobernación y que pretende que todas las personas que quieran ser mediadores certificados, independientemente de haber acreditado su capacitación en sus centros de justicia alternativa, si queremos ser mediadores o facilitadores certificados autorizados, debemos además acudir a esta certificación del conocer para que nuestro carácter nuestros efectos en los convenios tengan el carácter de cosa juzgada. Entonces, esta nueva iniciativa propone 3 figuras de facilitador, que es el facilitador como tal, el que decide en las partes que sea un tercero neutral imparcial que les ayude a resolver su conflicto, el facilitador certificado y el facilitador certificado autorizado cuando acredite lo del conocer. Entonces, justo ese es el comparativo que Joana nos trajo hoy en día para que ustedes también nos ayuden a opinar qué consideran que es lo mejor para nuestra unificación de criterios. Yo voy más a, como lo dijo Melida, yo voy más a una ley general que unifique criterios, porque hoy en día tenemos 29 leyes estatales y tenemos ya en todos los estados un centro de justicia alternativa, y además hay estados tan grandes que ya cuentan con centros regionales. Entonces, justo queremos una ley que nos regule y que nos genere cambios en todas estas leyes estatales, o queremos una ley que unifique los criterios que se han venido implementando y con los que hemos ido creciendo y promoviendo la mediación. Entonces, ¿quieres agregar algo más? Sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, la idea es no improvisar de lo que y el camino ya recorrido, de lo que ya se ha aprendido, de lo que hemos visto que sí funciona, es tomarlo, porque pues los números hablan. En cuanto a mediación privada, Ciudad de México, los números hablan, la efectividad, el compromiso que adquieren las personas, los mediados, al momento de suscribir un convenio es muy alto y tiene una razón de ser. No es realmente porque se vean obligados. Una parte quizás sí, pero es también el compromiso y la responsabilidad que adquieren y que toman los mediados al momento de poder suscribir los convenios. Entonces yo creo que podríamos aprovechar, ver qué sí ha funcionado y generar de ahí una ley general que pueda abarcar todos estos puntos, no solo de la Ciudad de México, sino de todas las entidades federativas. Así es, muchas gracias. Y bueno, esperemos que vayan muy interesados con el tema, porque el tema que sigue también es un tema muy técnico, comparativo entre una ley y otra, justo para que tengamos este análisis con conocimiento de cuáles fueron las disposiciones que ya se aprobaron en Cámara de Diputados, cuáles son las que se están planteando. Entonces, la idea de nosotros fue unificar estos 2 criterios regulados en cada una de las iniciativas de ley, con el fin de que ustedes conozcan un poco más a fondo de qué tratan y se pueda criticar o se pueda implementar, mejorar estas iniciativas para que podamos crecer como sociedad en este cambio de chip y de mentalidad de cómo podemos solucionar hoy en día de manera pacífica los conflictos. Les voy a compartir pantalla en cuanto a mi exposición. Un momento. Aquí. Justo el tema que yo quiero desarrollar y que es un tema muy novedoso, porque hoy en día entramos a una era de justicia digital, la cuarta transformación de la que todo el mundo habla, y me pareció importante hacer un análisis del tema del uso de los medios electrónicos, los medios digitales, en este acceso a la justicia de manera electrónica, ¿no? ¿Cómo podemos hoy en día acceder a la justicia, ya sea la justicia ordinaria, que ya se está implementando día a día, como a lo que hoy es el uso de los métodos alternativos, mecanismos alternativos de solución de controversias? Y otra cosa que veo muy marcado en estas iniciativas de ley es que justo la primer ley estaba muy enfocada y de manera muy específica a temas de mediación. La segunda ley viene un poco más enfocada a temas de mediación y conciliación, sin hacer una distinción de cuándo opera una figura y cuándo opera otra figura, ¿no? Y por ejemplo, en este tema de capacitación, tanto de facilitadores, ¿qué va a ser? ¿Cómo te vas a capacitar? Como mediador, como conciliación, es bastante amplio, son temas bastante amplios y que hay que cuidar su regulación.
Entonces, para mí es importante que siempre dentro de una ley haya conceptos definidos, porque justo eso nos ha provocado en México que tengamos un montón de leyes que no conocemos porque no entendemos en qué consiste cada acto jurídico que realizamos. Entonces, una de las propuestas que yo tengo es que mínimo dentro, en el aspecto de los medios electrónicos, dentro de una iniciativa de ley, existan estas definiciones. La definición de medios electrónicos, que es cualquier mecanismo, instalación, equipamiento o sistema que permite producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones, incluyendo cualquier red de comunicación abierta o restringida, como internet, telefonía fija, móvil o de otros. Vemos que cada día la tecnología va avanzando. Hoy tenemos ya ciudadanos que son robots y que tienen nacionalidad en otros países, tenemos jueces robots. ¿Qué va a pasar con la figura de la autocomposición, con las partes que hoy en día ya se desarrollan en plataformas de negociaciones automatizadas, ¿no? Entonces tenemos que ir implementando estas figuras y empezar a regularlas, porque ya existen y ya funcionan en otros países. Que México esté un poco retrasado, eso no quiere decir que también nos debamos de quedar retrasados en la regulación y en la implementación de estos sistemas. Ahora, vemos que las sesiones de mediación o los procesos de mediación o de conciliación se pueden dar de dos tipos, y hay una confusión en los estados de la República Mexicana en cómo dar estos servicios a través de medios electrónicos. Los vamos a hacer de manera sincrónica, que es la comunicación que se establece entre personas de manera diferida en el tiempo, cuando no existen el uno a uno. Es decir, a través de un correo electrónico o un email que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes a través de esta red informática. Y un sistema sincrónico en el que los procesos se desarrollan al mismo tiempo. ¿Como cuáles? Como lo es ya hoy en día, ya en Ciudad de México, ya se regula la prestación de los servicios a través de módulos virtuales con servicios de teletransferencia. Son sistemas mucho más novedosos, mucho más sofisticados y que sí necesita pantallas inteligentes para desarrollar estos procesos. Entonces, desde definir qué es una teleconferencia y una videoconferencia son importantes porque no son sistemas que se imparten de la misma manera ni que funcionan de la misma manera. El dar un servicio de mediación electrónica no es nada más sentarse con un computador, gestionar una sesión de videollamada y dar el servicio de mediación. No. Entonces, aquí sí hay una diferencia importante, que la teleconferencia es una tecnología que permite el intercambio directo de información entre varias personas y máquinas a distancia a través de un sistema de telecomunicaciones, a diferencia de la videoconferencia, que es un sistema de comunicación que permite generar reuniones virtuales entre varios usuarios que se encuentran en distintas ubicaciones. También el sistema de mensajería instantánea. ¿Qué quiere decir? Los WhatsApp. Los WhatsApp, los Telegram, es una forma de comunicación en tiempo real entre dos o más personas basadas en texto. Y los mensajes multimedia, que pueden ser a través de sonidos, de videos, de fotos, cualquier forma de audio. Entonces, para mí esos son los conceptos básicos que se deben tocar en una iniciativa de ley. Y vamos a ver, la definición de mediación electrónica, que no confundamos porque yo lo destaco mucho en otras conferencias, no es lo mismo un proceso de mediación completamente digital que un proceso de mediación apoyado por medios electrónicos. Entonces, la mediación electrónica es un proceso en el cual los involucrados en un conflicto buscan negociar entre sí bajo los auspicios de un mediador a través de un correo electrónico, videollamada o en una plataforma de internet en donde se ofrecen espacios virtuales para facilitar la reunión electrónica. Este mediador se le puede llamar facilitador digital y deberá contar con ciertas capacitaciones en el uso de las tecnologías y también conocer a las personas que van a acudir a estas sesiones de mediación para ver en qué condiciones y qué capacidad tienen para el manejo y el uso de estos medios electrónicos. Quiero contarles que el otro día yo escuchaba que no es el punto que la mediación electrónica o los medios electrónicos no es el punto para legislar en una iniciativa de ley. Claro que sí. Hoy en día ya estamos implementando una justicia digital. Hoy en día ya no es necesario ir a hacer 4 horas en una fila para entrar en juzgado si implementáramos estos servicios y estas tecnologías a lo que hoy en día hacemos como abogados, hacemos como mediadores, hacemos como negociadores o árbitros o conciliadores. Entonces, hoy en día sí les digo que son 5 estados los que hace más de 10 años
regulan los medios electrónicos en sus procesos de mecanismos alternativos de solución de controversias. Fueron 5 los estados los que lo previeron y son hoy ya 20 estados los que han tenido que implementar estos medios electrónicos conforme a las circulares que se emitieron por poderes judiciales para seguir proporcionando el servicio a la población, porque hoy en día ya es un derecho humano de acceso a la justicia. Entonces, ya tenemos 20 estados. Claro que es un punto a debatir dentro de una iniciativa de ley. No es algo que hay que dejar para luego porque hoy en día no funciona o no sabemos qué va a pasar con la tecnología. Hoy en día ya funciona, hoy en día son 20 estados, son 5 los que ya lo previeron, tanto en la prestación del servicio como en el seguimiento de los cumplimientos de los convenios de mediación, así como desde la presentación de pruebas para un arbitraje, ya se puede hacer a través de medios digitales. Entonces, las iniciativas de ley que vamos a estudiar fue las que comentó desde Mélida y Jimena, que la primera fue aprobada el 26 de abril de 2018 en Cámara de Diputados y la segunda iniciativa de ley que se presentó el 21 de julio de 2020 en la Cámara de Senadores. Vamos a ver, ¿qué dicen estos temas? A ver, la ley de 2018, ¿qué nos establece en cuanto a definiciones? Nos habla de cuatro definiciones importantes. ¿Quién va a ser el administrador de servicios? Perdón, se me fue aquí una falta de ortografía. ¿Quién va a ser el administrador de servicios dentro de una plataforma digital? ¿Quién es el facilitador en línea? ¿Cuáles son las características que tiene este facilitador en línea? ¿En qué consiste un mensaje de datos? ¿Y qué es una plataforma? Cuestiones que no están establecidas dentro de la nueva iniciativa de ley de 2020, porque aquí lo único que dice es que los medios electrónicos son procedimientos de mediación y de conciliación, o sea, indistintos. Es lo mismo si haces mediación o conciliación por medios electrónicos. Esos son los mecanismos alternativos por medios electrónicos. Entonces, nos falta claridad. Segundo, las autoridades que van a regular el uso de medios electrónicos, en la de 2018 nos dice que va a ser un Consejo Nacional quien va a unificar, quien va a generar estos lineamientos para la prestación y el uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias ópticos o cualquier otra tecnología, porque si ustedes ven, es muy importante ser claros porque cada día a día la tecnología va evolucionando y hoy tenemos medios electrónicos, pero mañana tenemos otros sistemas implementados de manera mecánica y no sabemos cómo puede evolucionar. Yo siento que siempre es muy importante ser específicos en los medios que se van a utilizar y se van a regular dentro de una iniciativa de ley. ¿Qué nos dice la ley presentada? La última ley presentada nos dice que va a corresponder a la unidad de la Secretaría de Gobernación. No dice nada respecto a los medios electrónicos, ni cómo se van a implementar, ni cuáles se van a implementar, y lo único que nos dice es que la unidad de Secretaría de Gobernación es la que se va a encargar de emitir una firma electrónica conforme a los términos de esta ley. Y ustedes buscan dentro de esta ley cuáles son los términos para que la firma electrónica sea válida y no lo dice. Entonces, también nos quedamos con mucha falta de información y de claridad y que va a generar muchísima confusión si se aprueba esta ley, donde no sabemos ni siquiera cómo es definida firma electrónica ni cuál va a ser la firma electrónica válida, si desde una firma digital, una electrónica simple o una electrónica avanzada. En cuanto al acceso de los MASC, la ley de 2018 nos dice que es optativo para las partes solicitar un procedimiento de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Y en la última ley lo único que nos dice es que se debe instrumentar el acceso a estos mecanismos alternativos por medios electrónicos. Entonces, aquí también falta muchísima claridad de ambas partes respecto a los requisitos que se necesitan implementar para que estas personas, así como hay derechos, también hay obligaciones. Yo te puedo dar el derecho de utilizar estos medios electrónicos, pero si tú no tienes las características con las que te tengo que proporcionar el servicio, no te lo puedo, o sea, yo incurriría como mediador o facilitador en una responsabilidad si tú no cuentas con estos servicios, ¿no? Y lo único que va a hacer es generar que el conflicto escale o que el conflicto ni siquiera se pueda resolver. Entonces sí hay que ser más específicos en ambas propuestas de ley. En cuanto al consentimiento y derecho de las personas interesadas, que ya les decía, cualquier parte tiene derecho a solicitar el servicio por estos medios electrónicos, también hay que establecer obligaciones y requisitos al respecto.
En cuanto a la parte interesada, en la ley 2020 nos dice que las partes interesadas pueden utilizar los medios electrónicos y más adelante nos dice que sin perjuicio del empleo de los medios electrónicos de la ley, cualquiera de las partes puede solicitar el servicio. ¿De qué manera? No nos dice ninguna de las dos propuestas de ley. De los requisitos en el uso de medios electrónicos, nos dice, en la ley de 2018 sí nos pide que cuando se solicite el servicio de mediación, que hoy en día ya se puede solicitar vía correo electrónico, mensajería de datos o llamada telefónica, debes de proporcionar una dirección electrónica. El problema en México es que las direcciones electrónicas no están certificadas. O sea, vamos a hacer notificaciones o vamos a invitar a un proceso de mediación a direcciones electrónicas de las cuales no vamos a tener conocimiento de si le llegó o no le llegó el mensaje. Entonces, ¿qué otros requisitos? Vamos a tener que también se solicita no solo la dirección electrónica, sino teléfono para confirmar, en la primera ley, para confirmar que sí se recibió el mensaje. Se va a utilizar la firma autógrafa o firma biométrica o firma electrónica avanzada de manera equiparada y va a ser válida. Y también nos dice que las instituciones especializadas podrán permitir el acceso, consulta y transferencia segura de la información contenida en sus registros que hayan sido a través de medios electrónicos o digitales. ¿Qué nos dice la nueva ley, la nueva iniciativa de ley? Lo único que nos pide es que tengamos una firma autógrafa o una firma electrónica. ¿Con qué características, bajo qué condiciones? No hay. Nos señala nada más que otorguemos una dirección de correo electrónico, las partes, lo cual tampoco nos deja también en incertidumbre porque solamente nos está pidiendo como requisito base una dirección de correo electrónico y una firma electrónica sin las características necesarias para hacer válido hoy en día un documento, si se quiere ejecutar o si se quiere hacer válido ante una autoridad, nos deja también en incertidumbre. Nos dice también, y esto es una parte importante que me gusta destacar en la nueva iniciativa de ley, es que nos dice que tanto los centros de justicia alternativa como los programas públicos y organizacionales, así como las personas facilitadoras que provean servicios de mecanismos alternativos en línea, deberán garantizar la seguridad y confidencialidad de la información contenida en los medios o plataformas utilizadas para efectuar su servicio, así como para resguardar su información. Ya ambas leyes nos está hablando de esta protección de datos personales, de la cual el facilitador y las instituciones se vuelven responsables y tenemos que tener un sistema de gestión y de protección de esta información porque es confidencial. Y más si va a ser transmitida vía electrónica, ¿cómo vamos a asegurar que esta protección de datos personales está siendo efectiva? En cuanto al procedimiento, la ley de 2018 sí nos establece etapas de cómo implementar o solicitar el servicio de medios electrónicos. Está desde la etapa de narrativa, que es la etapa inicial, donde se proponen también opciones de solución y donde se puede dar una negociación entre partes, que es justo lo que hoy en día queremos, que las partes empiecen a hacerse responsables de sus propios conflictos y lleguen con opciones para resolverlos, no para que un tercero venga y se los resuelva. Entonces, ya tenemos una etapa inicial que es muy clara en cómo va a funcionar, una etapa de negociación, una etapa de arreglo facilitado donde a las partes se les da cierto periodo de tiempo, si no mal recuerdo son 15 días, para que las personas, en caso de que evalúen las propuestas de cada una de las partes, no estén conformes o no estén de acuerdo en cómo resolver este conflicto, puedan solicitar el servicio de un tercero digital, un tercero experto, facilitador digital, que les ayude a mejorar la comunicación y a evaluar estas formas de solución para llegar a una etapa final en donde se formalice un convenio de mediación y que puede ser firmado ya sea de manera autógrafa o que puede ser firmado con una firma electrónica avanzada, que es así, nos da certidumbre y en esa sí existe una ley que tiene que ser válida hoy en día, ¿no? ¿Qué nos dice la ley, la iniciativa de ley nueva? Lo único que nos dice es que se van a poder utilizar los medios electrónicos y que se tiene que prever 3 tipos de etapas, que es la previa, la informativa y la de conclusión o seguimiento, pero de manera general. No nos dice si para la mediación, no nos dice cómo opera la conciliación, en qué momento el facilitador debe optar por un servicio o por otro. Aplica las mismas etapas que una sesión de mecanismos alternativos de manera tradicional y no funcionan igual. En cuanto a la etapa previa o informativa, aquí mismo está este error que hay que aclarar en cuanto que dice que las sesiones puedan recibir el nombre de premediación o preconciliación.
Y no es lo mismo. A final de cuentas, nosotros ya tenemos una figura que es la preinformativa. ¿Qué necesidad tenemos de hacer una distinción entre una premediación y una preconciliación? ¿Cuál es la diferencia entre esas sesiones informativas? ¿Qué de diferente le puedo dar yo de información a un usuario que le pueda yo llamar premediación o preconciliación, si es una etapa preinformativa? Es de manera general y debe englobar cómo vamos a aplicar estas figuras en uno o en otro de los casos. En cuanto a las cuestiones generales, la ley de 2018 nos dice, y aquí también me parece que está siendo tan específica que nos va a limitar en el uso de los medios electrónicos. ¿Por qué? Porque en las bases generales nos dice que a petición de parte se va a poder implementar los mecanismos alternativos ejecutados en línea a través de medios digitales o plataformas para la transmisión electrónica. ¿Cuáles? No nos dice cuáles, pero nos dice que tienen que ser en tiempo real de datos, imagen y voz. Es decir, que solamente nos está limitando a llevar un proceso de mediación de manera sincrónica. Cuando hoy en día el primer conflicto que se resolvió en Estados Unidos desde 1997 fue a través de correos electrónicos. Entonces, si ya tenemos un antecedente de solución de conflictos vía Online Dispute Resolution en Estados Unidos que se resolvió correo electrónico, ¿por qué hoy nos tenemos que limitar a solo proporcionar el servicio en tiempo real de datos de imagen y voz de manera sincrónica? ¿Qué necesidad tenemos de limitarnos de esa manera? Entonces, ¿qué nos dice? Esto nos dice la ley de 2020, la que se acaba de presentar en ambos artículos, tanto el 53 como el 45. Y nos dice después, en el artículo, antes del 53, en el artículo 45 nos dice que las sesiones individuales van a poderse hacer de manera sincrónica o asincrónica. Entonces es una contradicción que hay dentro de la misma ley. Primero nos dices que tiene que ser en tiempo real, con la transmisión de datos, imagen y voz, y luego nos dices que siempre sí podemos llevar sesiones individuales que pueden ser sincrónicas o asincrónicas. Entonces, ¿a qué artículo le hago caso? ¿No? Y vamos a ver que los medios digitales no siempre se van a utilizar para transmisión electrónica en tiempo real, mensajería instantánea o comunicación multimedia, que es audio y voz. También tenemos mensajes de datos por correo electrónico y servicios de plataformas digitales que hoy en día ya te resuelven los conflictos derivados de un divorcio. Entonces, y no necesariamente tienes que estar conectado al mismo tiempo. Entonces, aquí tenemos como algo de incongruencia en esta iniciativa, ¿no? En cuanto a la etapa final de los convenios por medios electrónicos, la de 2018 nos dice en su artículo 66 que los convenios pueden ser celebrados por medios electrónicos y firmados de manera electrónica con los requisitos que sí se establecen dentro de esta ley. ¿Qué nos dice la ley, la nueva iniciativa de ley de 2020? Que los convenios se puede utilizar los medios electrónicos y se entregarán por los medios y plataformas que las partes hubieran pactado. Imagínense que hoy en día dejamos que cualquier persona utilice cualquier plataforma que existe en el mundo para registrar un convenio de mediación o para elaborar un convenio de mediación. Hay que tener mucho cuidado con estas redacciones, con estos artículos, que no nos permiten tener una unificación de criterios y una regulación de cómo van a operar y cómo va a haber una interoperabilidad entre yo como mediador privado tengo un módulo de mediación virtual y entonces cómo te voy a hacer llegar un convenio de mediación por la plataforma que las partes vengan a mí a decirme que quieren utilizar. O sea, ¿qué te estás refiriendo con plataforma? ¿Es una plataforma de videollamada? ¿Es una plataforma de servicios de elaboración de convenios? ¿Es una plataforma digital de resolución de conflictos en línea? ¿A qué te refieres con plataforma? Entonces, ¿qué nos dice la ley de 2018? Sí nos habla de plataformas y nos dice que las plataformas que utilicen las instituciones especializadas y las instituciones privadas se establecerán en la norma oficial mexicana que emita para tales efectos la Secretaría de Economía. Yo aquí critico el tema de por qué tiene que ser la Secretaría de Economía quien establezca estas normas oficiales mexicanas. Quiero pensar que aquí tenían una visión más en el tema de e-commerce, de ODR para resolver conflictos derivados de comercio electrónico, y ellos quisieron prever el servicio de estas plataformas. Sí falta porque todavía, o sea, no nada más la mediación y no nada más la resolución de conflictos va a estar aplicada a comercio electrónico. Entonces, habría que ampliar un poco más y quiero pensar que por eso se estableció la Secretaría de Economía. Sin embargo, hoy en día ya existe una norma mexicana
para establecer las bases del uso de una plataforma digital para la resolución de conflictos en línea, la cual todavía falta todo un proceso para que se vuelva una norma oficial mexicana, pero en la cual ya se avanzó. Entonces, las fuentes de consulta básicas fueron estas. Sin embargo, les comentaba yo que ya tenemos 29 leyes estatales en justicia alternativa. Tenemos 3 estados, que son Querétaro, que son Morelos, que son Guerrero, que no tienen ley estatal, pero que sí tienen centros de justicia alternativa y cuentan con sus lineamientos. Entonces, de mi parte es todo. Espero haber sido específica con las comparaciones y no con el fin de criticar si una ley está bien o si una ley está mal, sino para que empecemos a unificar criterios y podamos hacer mejores propuestas en la regulación de estos servicios que hoy en día, que hoy son nuestro día a día para prestar servicios, ya sea como abogados, ya sea como facilitadores. Muchas gracias. Pues muchas gracias, queridas ponentes, la verdad extraordinarias las 3. Me gustaría mucho escucharte, Marcela. Tienes el uso de la voz. Abre tu micrófono, maestra, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, los vuelvo a saludar. Me pareció extraordinaria la exposición de las 3 ponentes, dándonos una visión de cómo es la realidad y lo que están proponiendo nuestros legisladores, que no tienen especialistas en la materia y que están tratando de legislar sobre algo que no conocen. Por lo tanto, el resultado sería terrible, ¿no? Eso que estaba diciendo esta Paola, que no está especificado qué plataforma, qué medio electrónico, si es digital, si es en línea, o sea, cómo se va a regular un medio alternativo de solución de los litigios, de las controversias, sin que se especifique la plataforma, los términos, una regulación específica. Eso se me hace peligrosísimo. Aquí tendríamos que considerar, porque todos somos abogados, bueno, la mayoría somos abogados y somos conocedores del tema, lo hemos desarrollado durante muchos años, pero también es importante aclarar aquí que es una ley general, como bien lo dijeron las 3 compañeras ponentes, extraordinarias las 3, y también escuché por ahí que lo ideal sería que fuera una ley federal, para que no se dejara como a la interpretación de cada entidad de la República, que también eso los constitucionalistas pues nos van a decir muchas cosas en contrario. Pero también a lo mejor para hacer una ley general podría caber la posibilidad de que te digo, pues medios electrónicos, ¿no? Entonces tu estado de Queretarito, pues ahí te las arreglas a ver cuál, que eso es lo peligroso en un momento dado. ¿Verdad, Manuelito? ¿Tú tienes alguna experiencia por ahí que tú nos quieres comentar? ¿Nos habías dicho? Manuel Hernández de Querétaro. ¿O ya te fuiste, colega? Ya nada más está su foto. Muy bien. Otra persona que quiera participar, con toda confianza, compañeros. Estamos en el momento de las participaciones. Nada más quería aclarar una cosa. ¿Puedo? Sí, claro, adelante, por favor. Ahorita lo que estamos viendo, los problemas que estamos viendo, bueno, de toda la pandemia, la suspensión de plazos y términos, etcétera, y ahora el regreso a los órganos jurisdiccionales paulatinamente, y el problema que se está suscitando con la presentación de las demandas, de los escritos presenciales, el problema en línea, en ciertos asuntos que se autorizaron. Estamos viendo la necesidad y la conveniencia de que sea todo resuelto de forma autocompositiva. Claro, claro, así es, en definitiva. Mejor, o sea, yo de estar haciendo filas allá y estarme peleando con la FIEL y todo el procedimiento que se tiene que cumplir, además del peligro de estar asistiendo a los órganos jurisdiccionales en el momento que estamos viviendo, pues creo que lo que conviene es que todas las partes que tienen un litigio, un conflicto, acudan con los mediadores. No estoy diciendo que nos quiten el trabajo a los abogados, simple y sencillamente, también nosotros como abogados podemos llegar a celebrar convenios, porque de hecho lo hemos practicado, ¿no? Yo trabajé con un maestro que tú conoces, el maestro Molina, y desde que yo me acuerdo que yo tenía 20 años, siempre la idea era llegar a convenios.
No estaba regulado en el artículo 17 constitucional, como se hizo después en el 2008. Sin embargo, las figuras siempre han existido. Así es. Entonces, me parece que debemos de pensar en que todo se esté ventilando vía mediación, negociación, conciliación, cualquier forma autocompositiva bilateral. Eso es lo que quería decir. Gracias. Doctora Adelante. Marcela, ¿puedo comentar algo? Algo que justo también nosotros los mediadores defendemos mucho el papel de los abogados, porque el abogado normalmente en México está educado para la competición y para tener el chip de ir a un juicio. Sin embargo, el abogado también puede entrar a trabajar de manera colaborativa, que ya se utiliza esta figura de derecho colaborativo en otros países. Y es más, ya hoy en día ya es una carrera, ya es una maestría el derecho colaborativo, porque el trabajo del abogado es ayudar a las partes a resolver el conflicto. No, el trabajo del abogado no es nada más ir a juzgados a ver quién gana y quién pierde, ¿no? Entonces, nosotros tratamos mucho de fomentar este chip en los abogados con el fin de trabajar colaborativamente, porque el abogado quiere resolverle el conflicto y puede estar en una sesión de mediación y puede también ir implementando y aprendiendo todas estas técnicas y herramientas para resolver los conflictos por él mismo, sin la necesidad de ser un facilitador certificado autorizado. O sea, no necesitamos meternos ese chip, y justo como lo decía Mélida, es la autocomposición de las partes, es llegar a esta cultura de paz en donde ayudemos al cliente a entender primero, como abogados, qué necesita el cliente. ¿Necesita ir a un juzgado a confrontarse con la pareja, a exhibir a los menores de edad, a pelear con el socio con el que trabajó 10 años? Entonces, creo que como mediadores y abogados sí podemos trabajar este derecho colaborativo, implementar soluciones maravillosas, porque yo lo digo siempre, desde un acuerdo de transacción, un convenio de transacción ya tiene cosa juzgada como un convenio de mediación. No es pelear por la cosa juzgada, o sea, ambos tienen el carácter de cosa juzgada, no es pelear por la fe pública, es que ya la tenemos, es que ya tenemos esa capacitación, pero tenemos que hacérselo conocer a la sociedad. Me parece perfecto. Y aquí, Sí, adelante. perdón, aquí nada más como Sí, ya terminó complementario esta oración. Fui conciliadora, y tienes toda la razón, fui conciliadora en un juzgado de arrendamiento hace 1000 años y llegué a convenios, Sí. pero no fueron tantos como hubiera querido, porque los abogados, hay ciertos abogados que no tienen ética y en lugar de cumplir con su obligación, que es tratar de resolver lo mejor y más rápidamente el litigio, se encargan de evitar que lleguen a los convenios las partes para ellos seguir llevando el juicio lo más largo que se pueda para poder cobrar más, ¿no? Entonces sí pienso que es necesario que se implemente. Adelante, Gracias. Jimena, por favor. Muchas gracias. Aquí nada más para abonar a lo que decía Paola es, la situación no da para otra cosa. O sea, la situación actual da para trabajar mediador y abogado de la mano para poder sacar los asuntos, porque aún ahorita, y lo vemos todos los, bueno, a partir del lunes que regresaron, es frustrante ver largas filas para ver un expediente, horas para poder tener acceso y poder entrar a los juzgados. O sea, hasta los clientes van a terminar desesperados, hartos de esto, y esto no ayuda ni a los abogados ni a los mediadores. Y en relación a lo que comenta la licenciada Marcela Sosa, yo también en un momento litigo y litigué más lo que es mercantil y civil. Y sí es cierto, hay abogados que tienen la postura de, incluso a veces ni le avisan al cliente la fecha de la audiencia de conciliación, porque saben que es una puerta para que se pongan de acuerdo y hasta ahí llega el juicio. Eso es una práctica de algunos abogados. Pero también los conciliadores, cuando tú llegas a la audiencia, ni siquiera te ven a los ojos, ¿eh? Te dicen, a ver, ¿ya se pusieron de acuerdo? ¿Llegaron a un arreglo? No llegamos a un arreglo. Ok, bueno, ya, levanten la audiencia, fírmenle y adiós. O sea, es como recíproco, es los abogados y también el personal que está del lado del juzgado, el que está ahí atrás del escritorio, quien también no está capacitado, no tiene como la conciencia de la importancia de la función que él puede, o la diferencia que puede marcar en el juicio. Porque si él fomenta, y aún estando los abogados presentes, si están las partes, yo he visto conciliadores que dicen, a ver, ¿dónde están los abogados? Los identifica y los separa.
y se queda únicamente con los clientes o con el actor y el demandado. Y empieza a hacer una labor de mediación, empieza esa concientización, esa información. Y entonces ya los clientes, si traían mala información o poca información, ahí terminan ya de como empaparse y pueden llegar a arreglos. Entonces yo creo que la cultura de la mediación no va no nada más abarca a los abogados, sino también al personal de los poderes judiciales. Eso es todo. Adelante, maestra Melida, por favor. Gracias, coincido totalmente con ustedes, pero me gustaría poner sobre la mesa que incluso antes que la mediación están las buenas negociaciones previa a contratar. Así es. Es muy difícil que la mediación permee, o sea, que se extienda como esperamos, si antes no fomentamos buenas contrataciones. Es muy común en México el descuido de las personas en sus procesos de negociación, en donde muchas veces la relación va por un lado, el papel se queda en algo nada más, ahí que existe, y cuando hay un conflicto, porque no se negoció bien, porque muchas veces los conflictos vienen desde concepciones distintas que nunca se negociaron antes de contratar, hasta cuestiones de implementación, que se alejan muchísimo de la mala fe o de un incumplimiento por falta de voluntad, sino por malos entendidos en la negociación primigenia. Y eso es una fuente de conflictos tremenda. Yo me atrevería a decir que la mayoría. Entonces, si no atendemos además esa parte previa y los abogados acostumbramos a ofrecerles a los clientes verdaderas negociaciones que satisfagan sus intereses, que se puedan implementar, me parece en vía de consecuencia que va a ser más difícil implementar la mediación. Una persona que sabe negociar, que sabe que puede negociar, se va a sentar a mediar. Siempre. O casi siempre. ¿No? Entonces, me parece que sí, yo le pediría a todos los abogados que si es necesario ponernos en un modo colaborativo, definitivamente. Yo creo que es una cultura que se tiene que atender y que se tiene que implementar, pero también desde la propia sociedad, fomentar la negociación. ¿Cuántas veces hemos visto que el cliente nos pide un contrato al que él mismo no le da valor porque quiere un papel? Pero la vida contractual, la relación, que es tan rica, que es tan variada, va por el universo, ¿no? Y pasan muchísimas cosas y el papel se queda en lo que es. Entonces, me parece que parte de la autocomposición, parte de por qué sí surge de las sociedades de esa cultura de negociación y que me parece que en México nos falta muchísimo desarrollar. Pues está a cargo de nosotros, maestras. Las tres tienen toda la razón en lo que en su segunda intervención dijeron. Me referiría a lo que usted dijo ahorita, maestra Melida. Efectivamente, todos decimos que es cosa de cultura, etcétera. Nosotros como abogados tenemos que, ya desde hace muchos años, incrustar cláusulas de mediación o de negociación para la resolución de ese contrato, que a lo mejor en un futuro va a tener algún altercado entre partes. Entonces, es una forma de iniciar, ¿verdad? Hacerles conciencia así como ponemos ahora las cláusulas de extinción de dominio y todo eso que tenemos ahora que poner, también podríamos incluir una cláusula de mediación antes de cualquier litigio, etcétera. Y ahí podría empezar esa cultura. Y con relación a lo que nos comenta la maestra Jimena, que me encantó, de verdad, gracias, bueno, las tres, pero me encantó mucho cómo nos describe la cuestión de conocer, porque yo estoy certificada en conocer y yo creo, sé que a lo mejor se despierta una polémica, pero a mí sí me gustaría que quedara esa forma de certificarnos. Ahí no hay otra, primero dan una capacitación muy, muy intensa, porque es bastante pesada la capacitación, dependiendo del estándar que usted escoja que se quiera certificar, y luego se hace un examen público, por supuesto, con todas las directrices que debemos de cumplir en tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y posteriormente, pues, se dilucida el jurado y finalmente nos dicen si se aprobó o no. Aquí en mediación nada más, en estos, lo que estamos, los estándares que ya crearon, porque cuando yo me certifiqué, no había estos estándares con estos nombres. Entonces, fíjense que ahora ya
dicen que, bueno, debe de haber práctica también, está perfecto. Y no es ahí como que, vamos, a los órganos certificadores no les interesa, como se me hace como muy transparente la forma de certificarse ahí. Pero bueno, esto habría que impulsarlo a través de lo que cada uno queramos escribir y mandar en el conducto que hayamos elegido para que llegue pues al lugar donde tiene que llegar. Y con mucho cariño también con relación a lo que mencionaba nuestra querida Pau, pues sí, efectivamente se tiene que clarificar, y lo hemos platicado ambas de hace tiempo atrás, qué exactamente, cuál sería la herramienta más adecuada, ¿verdad? Para lograr, porque yo sí también me voy mucho más adelante, ¿eh? La cuestión en línea, debemos hacerlo en línea. La población está desesperada, colegas. Las personas están al borde de la locura, sus problemas están detenidos, los lleva uno a los tribunales y vamos, desde ahí se descorazonan. Y a cualquier tribunal, no solamente la Ciudad de México. Yo ahorita no estoy en la Ciudad de México, estoy en la Ciudad de Querétaro, pero igual es lo mismo. Entonces también eso, pues yo a mí me encantaría, Pau, que por el conducto que vayas a elegir, todos los que estamos aquí hagamos esa acotación para agregarlo al documento final. Sí, Sara, una cosas que me gustaría agregar. Preguntó Jorge Snob, preguntó sobre el artículo 65. Si bien entiendo, el 65 de la nueva iniciativa de ley nos habla de mediación indígena. ¿Qué pasa aquí con los medios electrónicos para personas que ni siquiera tienen acceso a una computadora o a un celular? Los centros de justicia alternativa que ya existen en cada estado, por ley, están obligados a proporcionar los servicios. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo del otro lado a un mediador que está asistiendo, estoy haciendo comediaciones con un mediador que está asistiendo a una persona indígena? También nosotros tenemos las obligaciones que tenemos como mediadores, no dejan de estar presentes, aunque demos el servicio a través de medios electrónicos. Siempre vamos a ocupar, si es necesario, a un tercero experto o a un traductor o a alguien que nos permita tener ese lenguaje común. Los derechos siguen subsistiendo. Entiendo que desafortunadamente estamos en un país donde hay gente que ni computadora tiene o que ni televisión tiene, ¿no? Pero sí los estados están obligados a proporcionar esos espacios para dar el servicio de la persona que en cualquier parte de la República Mexicana quiera proporcionar la mediación electrónica. Y otra cosa que tú comentabas del conocer, el tema, yo creo que ni yo ni ninguna de mis compañeras estamos peleados con capacitarnos más. Creo que como mediadores vamos a capacitarnos más y vamos a buscar las formas, si no hay en México, en otro país, y creo que lo hemos estado fomentando, ¿no? La capacitación no debe quedarse solamente aquí en México. Sí, me encanta apoyar el talento mexicano porque hay mucha gente muy, muy talentosa y muy, muy humana en el sentido de la mediación que imparte cursos aquí, pero el conocer no debe ser una imposición para ser un facilitador certificado autorizado. El conocer, las competencias del conocer, y se puede establecer a nivel estatal a través de los centros de justicia alternativa, que para ser mediador del centro de justicia alternativa, mediador privado, tienes que acreditar las competencias del conocer. ¿Y por qué no? Pero también como mediadores tenemos derecho a capacitarnos en cualquier lugar, y no por eso nos va a clasificar la ley como ahora sí eres autorizado, ahora no eres autorizado, ahora sí eres mediador certificado. Creo que ahí sí hay una confusión de figuras, no por el tema de que nosotros no nos queramos capacitar, sino sí, vamos a capacitarnos, pero que lo establezca nuestro centro de justicia alternativa de nuestro estado, no como una imposición para ver si yo tengo validez o no en lo que yo elaboro con convenios de mediación. Ese es mi punto de vista en el tema de la certificación. Adelante, Alejandro. Alex. Sarita, querida, me da mucho gusto verte. ¿Estás en Querétaro? Sí. Qué maravilla. Un gusto saludarte. Igualmente. Las tres expositoras verdaderamente maravillosas. Me ha dado mucho gusto verles. Me siento muy tranquilo de que estén ustedes haciéndose cargo del análisis. Me parece un análisis muy puntual y muy preciso. Y me ha maravillado en las tres
la gran forma que tienen para decir de una manera muy sencilla y clara lo que yo he tratado de explicar en algunos foros. No le agregaría nada. El único punto en el que quería yo nada más dejar ahí una notita es la situación de que una ley general debe ser eso, debe ser una ley general. Porque si nosotros comenzamos a meter a la ley la regulación de todos los medios, y creo que la ley debe ser clara en eso, de todos los medios alternos o alternativos, vamos a dejar cojo algo. No podemos regular todos. Tiene que ser muy claro, tiene que ser muy específica la ley. A ver, vamos a regular esto de manera general. Está confundiéndose la palabra general como que se van a regular la generalidad de los medios, y no es así. Vamos a regular esto de esta forma y de manera general estableciendo los mínimos. Estaba en una conferencia, pero no podía hablar fuerte. Ya la quité. Dime. Perdón, ahí se cruzó alguien. Y tenemos que ser también, dentro de la ley, tenemos que darle a esa ley la plasticidad que se va a requerir para prever cosas, para no estar modificando la ley, para no dejar cosas fuera. Por ejemplo, las instituciones financieras tuvieron, bueno, los organismos reguladores de las instituciones financieras comenzaron a tener serios problemas cuando salió el BitChain, que no sé si se llame así, BitChain, la cadena esta. Blockchain. Blockchain. Sí, hizo un cruce de ahí el blockchain. Junto con estas Bitcoin, hice ahí la cruza, con el Bitcoin y todo. Entonces, ¿qué es lo que se vieron forzados a hacer a golpes de realidad? Pues una ley fintech. Entonces, todas las organizaciones financieras que tengan una base tecnológica, pues vengan y regístrense. ¿Por qué? Porque verdaderamente no podemos nosotros hacer una limitación en ese aspecto. Y el otro de los temas es que debemos atajar el peligro que yo estoy viendo, que puede suscitarse, que es al momento de querer regular, dejemos precisamente desreguladas en forma débil otras instituciones. Voy a poner un ejemplo. La transacción tiene fuerza de cosa juzgada en con lo menos 20 de los estados. Y el hecho de que nosotros, o de que el legislativo en esta ley regulara esta situación precisa y dejara fuera los otros medios que no contempla la ley, porque una transacción se puede llegar de cualquier otra forma, dejaría sin esta ventaja. Y aquí hay una controversia entre si la fe pública o la no fe pública, bla, bla, bla. A mí me encantaría tener pública como mediador, pero no creo que deba ser un tema de la ley. No quiero tocar puntos porque la verdad es que ustedes ya tocaron prácticamente todo y les doy las gracias porque he aprendido el día de hoy muchísimo de ustedes tres y de Sarita, que creo que es la anfitriona, ¿no?, del evento. No, pero mi querida Paola es la anfitriona. Gracias. Bueno, pero tú eres como la maestra de ceremonias ha sido, ¿no? Aceptó la invitación ella y sus compañeras del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, doctor Cipriano Gómez Lara, para hacer esta mesa de análisis. Paola pertenece al colegio y es también representante de estudio de los más en general, de los medios alternos. Así es, Alex. Muchas gracias por tus palabras. Ahora, tengo un comentario ahí, Alex. En el tema de blockchain, o sea, es uno de los sistemas de trazabilidad que pueden ayudar a esta resolución de conflictos en línea. Sin embargo, no es el único, porque blockchain lo que pasa es que te va a generar una encriptación de la información desde que inicias el proceso hasta que lo terminas sin poderlo alterar, pero no es el único. Y más que nada es que tú vas a generar los procesos, pero nunca vas a saber cuál es la información. Si utilizamos el blockchain no podemos hacer tecnología inversa, entonces nunca vamos a saber cuál era la información y qué información es la que estamos protegiendo, solamente que esa información no se pudo alterar. Es novedoso porque ya existen plataformas el uso de esta tecnología sobre todo para cuestiones de transferencias de Bitcoin. Por ejemplo, si ves Cleros, tú ya ves que se puede hacer a través
el pago de una resolución de un conflicto a través de árbitros, ya lo puedes hacer con este esquema de blockchain para que no se altere, lo pagas con bitcoins y entonces cuando tú, árbitro, ya resolviste y entonces te pagan tu servicio con bitcoins y esos bitcoins los puedes cambiar a ethers y esos ethers los puedes utilizar en otra plataforma para comprarte algo, ¿no? Entonces ahora estamos viviendo este sistema tecnológico de trueque, ¿no? Ahora estamos hasta cambiando nuestra mentalidad en la forma de utilizar la tecnología en el pago y la solicitud de los servicios, perdón. Entonces, hay que ver qué de eso nos funciona hoy en día y hay que estar capacitados como abogados, porque ya para elaborar contratos ya también lo haces a través de esas tecnologías, desde que los elaboras hasta que los firmas, como mediadores en todo un proceso de solicitud de servicio hasta conclusión con un convenio de mediación con firma electrónica avanzada. Entonces, es novedoso, es interesante. Imagínense, si ya tenemos esos temas y ahorita estamos en un país en donde ya tenemos ese tipo de servicios de nuevas tecnologías, de blockchain, de contratos inteligentes, de bitcoins, y tenemos por el otro lado sistemas de protección de derechos humanos indígenas desprotegidos. En cuanto a la educación escolar y la mediación escolar, ahorita no sabemos ni cómo van a empezar a dar clases a los niños, cómo les proporcionamos un servicio de mediación. Estamos, o sea, justo yo creo que sí es una buena idea tener una ley general para ese tipo de situaciones en las que no estamos innovando, en la que no estamos resolviendo los conflictos, sino generando más o dejándolos a ver si la gente los puede resolver solos. Y tener mucho cuidado en no limitar. Fíjate, ahorita tú me mencionaste que puedes cambiar los bitcoins a no sé qué cosa. No entendí. Eso es de monedas. Pero eso es lo maravilloso. A ver, Paola, ¿cuántos años llevas de conocer el Bitcoin? No sé, 2 años. Imagínate, o sea, ha sido un cambio verdaderamente enorme. La gente no se da cuenta, y menos la gente como yo, que somos muchísimos, que no los hemos utilizado. Pero en realidad la imposición de la tecnología va a ser una cuestión que yo creo que la ley debe más bien regular la apertura para que los centros tengan esa apertura. Yo no sé, tengo allí una idea de redacción, pero no me atrevería ahorita a decirla porque temo decir una burrada entre gente experta, pero si quieres la platicamos, hay que hacer un grupo, una lluvia de ideas, presentamos una cosa muy concreta y nos vamos tendidos. Claro, sí, claro. Y voy a desconectar mi teléfono, pero aquí sigo a sus órdenes. Sí. Mi teléfono, perdón, mi micrófono. Micrófono. Algo quería comentar Mélida, Sara. Adelante, por favor. Sí, coincido con Alejandro. A ver, una ley general en realidad, si va a funcionar como una ley marco, ¿no? Digo, si estoy usando bien los términos, tiene que tener los principios suficientes que cada institución que va a implementarlos sepa cuál es el alcance. Por eso mi preocupación de que se haga no un análisis constitucional, de análisis de proporcionalidad tal cual, pero sí, a ver, si usamos herramientas de interpretación, podemos ver qué disposiciones en lo particular son necesarias, idóneas y proporcionales y cuáles no resultarían para perseguir el fin que pretende esta ley, ¿no? Hay muchas que yo creo que ya la cumplen, porque es evidente que lo hacen, y parece que otros ameritan otro análisis, otro tipo de análisis, y sobre todo teniendo en cuenta un concepto que me parece que no es muy común en nuestra cultura, que es el concepto de eficiencia. Yo sé que no es propio de términos legales, ¿no? Y mucho menos en materia legislativa, pero sí tenemos que pensar si es posible implementarlos y qué consecuencias va a haber por una ley que no resulte muy clara o que, como decía Alejandro, resulte en aspectos que puedan ser oscuros o excesivos, que resulten limitantes, ¿no? De las figuras. Yo creo que sí tenemos que ser con esta perspectiva de qué queremos que sean los más en México, qué requieren los más en México, analizar qué es necesario, ¿no? Entonces, me parece que ese es un ejercicio que deberíamos de hacer todos los del gremio y todos los sectores que vayan a estar involucrados en esta norma. Mélida, ¿tú eres de la Ciudad de México? De Guadalajara. Eres de Guadalajara. Fíjate. Pero vivo aquí. Ah, qué maravilla. Sí. ¿Tú eres mediador de aquí de la ciudad? Sí. Bueno, porque, mira, yo creo que tenemos ahorita la oportunidad de en esta ley ponerle una piedra a los obstáculos. Suena raro, ¿no? La piedra es un obstáculo, pero vamos a obstaculizar los obstáculos de la mediación.
Aquí, para los que no son de la Ciudad de México, Sarita, aunque no lo sea, sí sabe cómo está la cosa, tuvimos verdaderamente un cuello de botella absurdo en materia, por ejemplo, de registro de los convenios. Alguien, creo que fuiste tú, comentó que estaba en conflicto, se ponían en conflicto los jueces con los mediadores. Ese comentario me pareció impresionante porque yo estaba a favor de esa figura y ahorita que tú lo comentaste soy yo tan feo que ya tengo dudas de mí mismo. Pero lo que sí no es posible es que el proceso de inscripción o de registro de un convenio sea el proceso de medida de calidad de los convenios de los mediadores. Entiendo que hay muchos mediadores que han hecho convenios verdaderamente espantosos. Eso lo entiendo, pero ese no puede ser el medio. La recertificación es otro tema y deben haber puntos muy precisos en la experiencia de otros centros, de centros locales, que deben ser lo suficientemente fuertes como para que nos despierten el interés, porque en esta ley se coloque ese obstáculo, ese tapón a esa fuga de calidad. Les podría platicar miles de ejemplos, pero bueno. Y otra cosa que también va a ser un brete. ¿Cuál es el momento preciso? Bueno, primero, si es necesario que la ley contemple que la mediación deba ser un paso forzoso en los procesos jurisdiccionales, ¿cómo hacerle para que eso no venga a ser un tropiezo que perjudique el derecho humano a la justicia pronta y expedita? Ajá. ¿Y en qué momento va a ser? Bueno, yo me callo porque luego hablo mucho. Ya Paola ya me conoce. No, creo que es súper importante justo lo que planteas porque son cuestiones prácticas que hay que preverse. ¿En qué momento